Bueno, vamos a comenzar el estudio de hoy día, martes 15 de octubre. Martes 15 de octubre, estamos a mitad de octubre ya. Cuando son las 25 vamos a comenzar el estudio de hoy, ¿cierto? Para continuar el libro de Juan. Estamos estudiando el libro de Juan, capítulo 7, versículo 41. Llegamos el martes pasado. Y hablamos de varias cosas, ¿cierto? Hablamos acerca de la incredulidad de ellos al decir de los fariseos, ¿cierto? Y del Sanedrín en sí, al decir de que Jesús no era el Mesías o no cumplía con la condición de Mesías porque venía de Nazaret. Por ahí cuestionan, ¿cierto? Y decían ellos que si acaso podía venir algo bueno de Nazaret. Y por ahí, ¿cierto? Hablamos también de cuando del llamado de ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre. El llamado no, no era Bartolomé, era de Natanael, ¿cierto? De Natanael, de cómo su hermano, ¿cierto? Viene y le dice, hemos encontrado al Mesías, y él dice, ve, pero ¿cómo? Él le dicen Jesús de Nazaret, pero ¿cómo? Si de Nazaret podrá venir algo bueno, ¿cierto? Y su hermano le dice, ven y ve. Y cuando llega él, ¿cierto? Vimos que Jesús le dice algo clave, le habla a su corazón, y dice, antes de que estuvieras debajo de la higuera, yo te vi, ¿cierto? Y él le dijo, oh Señor, creo que eres profeta. Y él le dice, porque te dije que te vi debajo de la higuera, dices que crees, de cierto os digo, de verdad les digo, dice, desde hoy en adelante verán los cielos abiertos y ángeles subir y bajar sobre el Hijo del Hombre, ¿cierto? Analizamos un poco eso, no lo tocamos en fondo, pero analizamos ese versículo, y cuando le habla ese versículo de que he aquí verán los cielos abiertos y ángeles que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre, lo que está mencionando el libro de Juan, lo que está mencionando, no el libro de Juan, lo que está mencionando la Escritura, Jesús le está diciendo, yo soy la escalera que vio Jacob, yo soy la escalera que vio Jacob ahí en Betel, donde él veía que por la escalera subían y bajaban ciertos ángeles subían y bajaban. Jesús está diciendo, desde ahora en adelante van a ver eso, ángeles y subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Está diciendo, yo soy esa escalera que une el cielo con la tierra, ¿cierto? Entonces es tremendo, aunque para ellos quizá le era dudoso que la procedencia de Jesús, y esto era causal de que dudaran de su condición de Mesías. Él está diciendo que él había venido a unir el cielo con la tierra, y que verían ángeles al servicio del Mesías, a ángeles al servicio del Señor. Así que igual fueron esos, ¿cierto? Algunos puntos que vimos, ¿cierto? Vimos también de que algunos decían verdaderamente es profeta, otros decían que era el Cristo, ¿cierto? Y decían que por la palabra de Jesús habían creído. Estudiamos acerca de eso. Anteriormente otros habían creído por causa de las señales, de los milagros, ¿cierto? Pero ahora creían por el mensaje, por la enseñanza, por lo que Jesús les predicaba, les hablaba. Y también el versículo vimos eso de que, cierto, que verdaderamente él venía del linaje, cierto, el linaje de David. Aunque ellos lo ponían en duda, él venía y cumplía con todos los requisitos mesiánicos. Él venía cumpliendo todos los requisitos para ser el Mesías. Así que vamos a orar, vamos a presentar el estudio de hoy, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, que nos respalde este estudio, que este tiempo que vamos a dedicar para acercarnos a la palabra, que pueda ser un tiempo dirigido por su Espíritu Santo primero que todo, y luego también que podamos ser bendecidos a través de la palabra. Creemos que de la palabra es todo lo que necesitamos, que en la palabra está todo lo que anhela nuestro corazón, nuestra alma, y que por la palabra también somos bendecidos, somos tocados, somos ministrados y somos enseñados. Así que vamos a orar para poder comenzar con el estudio de hoy, y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga. Amén, oramos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que podemos dedicar para acercarnos, Señor, a tu palabra, para acercarnos al trono de tu gracia, Señor, para, Señor, recibir oportuno socorro, nuestro socorro que proviene de ti, que proviene de lo alto, Señor, de lo alto. Así como los siervos miran la mano de sus señores, así nuestros ojos miran hacia lo alto, hacia el cielo, porque sabemos que de ti
viene lo que necesita nuestra alma, lo que necesita nuestro corazón. Señor, como desciende de los cielos la lluvia, Señor, y riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, que así sea tu palabra este tiempo que dedicamos, Señor, que no vuelva vacía a ti, Señor, sino que provoque algo en nosotros, un despertar de tu gracia, un despertar de tu espíritu, un despertar de tu bendición y que podamos ser grandemente bendecidos por tu palabra. Señor, ministranos, Señor, a través de ella. Ya háblanos. Necesitamos que nos hables. Ponemos todo nuestro conocimiento y lo que somos, Señor, bajo la planta de tus pies, reconociendo que, Señor, somos vaso de barro. Y te rogamos que la excelencia de tu poder y tu espíritu se manifiesten, Señor, a través de nosotros, para bendecir a muchos, Señor, y para bendecirnos a nosotros también. Bendícenos a través de tu palabra, te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, ¿cierto? Ya hicimos un pequeño repaso, ¿cierto? De los versículos de lo que compartimos la semana pasada. Y hoy día vamos a continuar en el capítulo 7, versículo 41 en adelante. Vamos a leer del versículo 42, porque el 41 creo que lo analizamos. Vamos a leer del 42. En adelante vamos a leer del 42 hasta el 45 y luego del 46 hasta el 49. Del 42 al 45 y del 46 al 49. Leo. Dice, ¿no dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? ¿Leo el 46? Bueno, lea 46 pastor hasta el 49. O sea, hasta el 49. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Más esta gente que no sabe la ley, maldita es. Amén. Poderoso lo que leímos, ¿cierto? Lo que leemos, lo que podemos ver acá, porque el final del versículo 49 da un versículo como tajante de parte de los fariseos, ¿cierto? Y de los gobernantes diciendo algo bien fuerte. Dice que la gente que no tiene la ley, dice que era maldita. Vamos a analizar un poco el versículo 42. Dice, ¿no dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo, ¿cierto? Hablando acerca de lo mismo que compartíamos un poco a la introducción del estudio, que el versículo 41 decían, este es el Cristo, pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo, ¿cierto? Cuestionaban eso. Y entonces ellos mismos, continuando con el versículo 41, ellos preguntan y dicen, ¿no dice acaso la escritura que del linaje de David tiene que venir y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? ¿Acaso ese no es un requisito principal? ¿Acaso no es como en cierta forma uno de los fundamentos o de las primeras cosas que tiene que cumplir alguien que se proclama Mesías o que el Mesías tiene que venir del linaje de David según la promesa que Dios le da a David? ¿Se acuerdan cuando David va a edificar el templo y le habla el profeta Natán y le dice, tú quieres edificarme casa a mí, yo no te dije que edificaras casa? Dice que Dios había puesto en el corazón de David, ¿cierto?, el levantar un templo, levantar un lugar, porque en la presencia de Dios está habitando entre cortinas. Así pensaba David, nosotros estamos habitando en palacios, en grandes templos, no en grandes templos, en grandes construcciones, y aquí la presencia de Dios, la casa de Dios, está entre cortinas. Me levantaré y edificaré una casa a Jehová. ¿Se acuerdan que se levanta el profeta Natán y le da una declaración y le dice
haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová tu Dios está contigo. Y él entiende como que puede edificar, pero Dios viene y le da una palabra al profeta y le dice que él no será quien edificará el templo por cuanto ha derramado sangre, mucha sangre por cuanto era un hombre de guerra, sino que su hijo será quien edifique. Y ahí Dios le da una palabra, una promesa mesiánica. Le dice, tú quieres edificarme casa a mí, mas yo te edificaré una casa a ti, le dice el Señor, hablando acerca de su descendencia. Y es porque, y de ti no quitará, nunca faltará hombre en el reino. Y en cierta forma, no en estas palabras, pero le promete que el rey justo, el Mesías, el ungido, vendrá a través de su descendencia. Entonces, uno de los requisitos fundamentales para poder cumplir con todo lo que se requería al Mesías era el venir del linaje de David y nacer primero que todo en Belén, la ciudad de David, ¿cierto? Entonces ellos al cuestionar, ¿cierto?, el nacimiento de Jesús en Belén, porque ni siquiera lo habían averiguado, como compartimos la semana pasada, Jesús nace en Belén y luego ellos se van y se establecen en Nazaret, ¿cierto? Y de ahí viven. Por eso él le decían el Nazareno, en cierta forma como despreciando a Jesús, ¿cierto? Pero él había nacido y había cumplido completamente con la promesa o con el requisito mesiánico de que había nacido en Belén de Judá. Y lo más tremendo es que también viene del linaje de David a través de José, aunque no era su padre, porque José en cierta forma no era su padre, pero José venía del linaje de Salomón, venía de la línea de Salomón, su genealogía, ¿cierto? A través de la descendencia, ¿cierto? De David, cumplía a través de José, aunque él no era su padre, y a través de María, que venía de la descendencia de Natán, también a través de la línea de David. Entonces, por todos lados ellos cumplía, ¿cierto? Jesús cumplía con el venir del linaje, ¿cierto? De David, del linaje el linaje, ¿cierto? Mesiánico, cumplía todo lo que él tenía. Entonces, todos los requisitos que se le pedían eh, para poder ser el Mesías real. Entonces, si ellos no creían o no reconocían en cierta forma el nacimiento de Jesús en Belén, era porque voluntariamente no creían en Jesús, no creían y no querían que él fuera el Mesías, porque si lo recibían como el Mesías, tenían que aceptar que Jesús le echaba abajo toda la enseñanza que ellos tenían, cuando los llamaba sepulcros branqueados, que a la verdad por fuera se veían hermosos, pero dentro de ellos estaban llenos de inmundicia. Entonces, voluntariamente ellos lo rechazaban. Y dice el versículo 43, hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno echó mano. Aquí dice que había una disensión, dice que había disensión entre la gente. Cuando la palabra habla de disensión, en el griego está hablando de división. Hay un conflicto en medio de ellos porque algunos creían que Jesús era el Mesías, que Jesús era el ungido, que era verdaderamente el Cristo, y otros no creían. Otros creían que era el profeta, otros creían que era Elías, y había división en medio de ellos. Y también los religiosos tajantemente lo rechazaban y decían que era un falso profeta. Pero en cierta forma también a causa de esto había también había división, pero también había una oposición, había también una persecución. Por eso dice que, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Cuando habla de quienes le querían prender, se cree que eran aquellos alguaciles que habían sido contratados por los sacerdotes y por los fariseos para que fueran y encarcelaran a Jesús. Los alguaciles eran los guardias del templo, los que cumplían, como diríamos en este tiempo, eran como los carabineros de Jerusalén, eran como la fuerza, cierto, de orden que había en la ciudad, y eran los encargados también de cuidar la paz en Jerusalén y en el templo. Entonces, en cierta forma, los fariseos, ¿cierto? Y los sacerdotes, ¿qué es lo que hacen? Van y contratan a los alguaciles o le encargan a ellos que vayan y apresen a Jesús. Entonces, cuando dice aquí que algunos querían prenderle, muchos piensan que eran los alguaciles que querían, ¿cierto?, apresarlo, pero nadie podía echarle mano. Más adelante vamos a ver por qué los alguaciles no le prendían.
pero también como cuando vemos que hay disensión en ellos, habla de que hay también una oposición, que hay también una persecución para Jesús en cierta forma, y luego él anuncia y profetiza de que también esta persecución no vendría solamente hacia él, sino que a todos los que le sirvieran, a sus discípulos. Mire, yo tengo un comentario, dice al mencionar que Jesús era de Nazaret, lo que estaban haciendo era despreciar a Jesús voluntariamente y rechazar, ¿cierto?, a Jesús y rechazarlo voluntariamente. Dice, Jesús dijo que todos los que crean en él también serían despreciados y en el mundo también tendrían aflicción. Eso lo vemos en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33. Juan, capítulo 16, versículo 33. 16:33. Sí, Juan 16:33, Felipe. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Claro, entonces, ¿qué es lo que habla aquí? Como decimos, cuando se levanta la oposición para prender a Jesús, cuando hay división entre ellos, cuando hay conflicto, eh, era porque se había generado una tremenda oposición contra Jesús. Y también Jesús habla de que todos aquellos que le sirvan, aquellos que le crean, también van a tener en cierta forma una oposición. Y dice, estas cosas yo he hablado, estas cosas lo he enseñado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando habla la palabra paz, yo siempre comparto esto, la palabra paz no habla solamente de calma, cuando habla la escritura acerca de eso. Y sobre todo en el Antiguo Testamento no habla solo de estar tranquilo, cuando habla de paz, la palabra paz en hebreo es shalom, y lo que habla es de plenitud. La palabra paz significa gozo, sanidad, alegría, significa estar pleno. Entonces el Señor dice, estas cosas le he hablado para que en mí ustedes estén plenos. En el mundo va a haber aflicción, en el mundo va a haber oposición, en el mundo va a haber dolor, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y también Isaías menciona eso, dice que los que perseveran en él, dice que él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera, porque en él ha confiado. Dios nos da paz, el Señor nos ofrece paz en medio de la aflicción cuando confiamos en él. Dice que el despreciado y el perseguido por ello había venido a ser el vencedor del mundo, y a los que creen en él también él le había dado victoria. Eso es lo que Jesús demuestra, aunque Jesús estaba siendo oprimido, aunque Jesús querían apresarlo, aunque querían quizá aunque él había sido despreciado por el mundo, él había, a través de su desprecio, había tenido victoria. Y también a los que creen en él también les dará victoria. Eso lo vemos en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Este es el que vence el mundo, ¿cierto? Este es el que vence la oposición, el que vence la dificultad, el que vence, ¿cierto? Todo lo que se opone. Cuando habla de mundo, habla de todo lo que se opone al Señor, ¿cierto? Todo lo que se opone a lo de Dios, lo mundano. ¿Quién es el que vence, ¿cierto? De la posición del mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, en este caso nosotros. Y el apóstol Pablo igual habla de eso, habla de que en el libro de Romanos capítulo 8, versículos 36 y 37, habla acerca de que nosotros somos como ovejas, ¿cierto? Que son llevadas al matadero. Mire, leamos ese versículo, Romanos 8, versículos 36 y 37. De versículo 35. Romanos 8, 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo,
somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Entonces, ¿qué nos puede separar del amor de Cristo? Y en cierta forma, de la victoria que nos da Cristo, de la victoria que nos da el Señor. Porque aunque Él había sido perseguido, aunque Él se había levantado oposición, aunque había sido despreciado, aunque lo habían rechazado como el Mesías, Él aún así era victorioso y se movía en victoria por sobre todas estas situaciones y nos ofrece también a todos los que creen, como leíamos en el libro de Juan, en 1 de Juan capítulo 5, versículo 5, que a los que creen en Él también les da victoria. También aquí en Romano habla que no hay nada que nos pueda separar de su amor, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Cuando habla de muertos, yo siempre me preguntaba y decía, ¿por qué habla de eso, de que somos contados como ovejas al matadero? No habla que quizás carnalmente o físicamente o humanamente seamos perseguidos o estemos muriendo todos los días, pero sí espiritualmente tenemos que morir a todas las cosas que nos impiden poder servir al Señor. Somos como ovejas llevadas al matadero en el sentido de que diariamente tenemos que sacrificar nuestra naturaleza y todo lo que nos impide poder estar plenos del Señor. Diariamente tenemos que morir, por eso habla igual de que el hecho del morir, que es nuestro verdadero culto, ¿cierto? Ofrecer y presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, que este es vuestro culto racional, también es lo que enseña el apóstol Pablo. Por ti somos muertos todo el tiempo. ¿Qué habla? De morir a nosotros, del menguar, del morir a la carne, de morir a nuestra humanidad y que el Señor pueda vivir en nosotros, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pasa cuando morimos, cuando renunciamos en cierta forma a nuestra naturaleza? Podemos ver que el Señor se levanta también en nuestra naturaleza y nos da victoria. Antes en todas estas cosas dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, ¿cierto? Por medio de aquel que entregó su vida, por nosotros somos más que vencedores. ¿Y qué es lo que dice? Que aquel que entregó, aquel que no refutó, que no nos negó ni a su propio hijo, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? O sea, Dios nos dará victoria porque nos entregó lo más importante, que es el sacrificio de su hijo. Y aunque haya sido despreciado, el Señor también lo exaltó, Dios lo exaltó hasta lo sumo, le dio la victoria. Y también a los que creen en Él los exaltará cuando fuere tiempo. Entonces, aunque seamos oprimidos, afligidos, aunque estemos pasando un tiempo de necesidad, en medio de todo, el Señor nos dará la victoria. Un comentario dice, ellos creían que Jesús vendría de la descendencia de David. Esto es lo que compartíamos. Y esto se había cumplido plenamente, puesto que tanto María, según la genealogía que está en el libro de Lucas, como José, cuya es la genealogía de Mateo, procedían de David. María lo era a través de la vida de Natán, mientras que José procedía de la vida de Salomón. Versículo 43. Lo que leíamos recién, ¿cierto? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Dijimos que la palabra disensión en el griego hablaba de división. Dice que hubo división entre los religiosos. Hubo división entre los religiosos. Eso lo vemos también en el libro de Juan, capítulo 9, versículo 16. Juan capítulo 9, versículo 16, dice que hubo división entre los 9, 16, sí. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entre los mismos religiosos había división, entre los mismos religiosos no había acuerdo. Unos decían, este no es de Dios porque no guarda el día de reposo, porque cosecha las espigas, porque hace milagros, porque hace señales, porque camina, y por muchos motivos que ellos decían que Jesús violaba el Shabbat. ¿Cierto? Y esto lo usaban como para decir que Jesús no provenía de Dios, no procedía de Dios. Pero otros, sin embargo, otros religiosos decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había división o disensión entre ellos. Entonces, aunque
ellos no quisieran creer, las señales que él hacía hablaban por sí solos. También vemos esto en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 19. Juan capítulo 10, versículo 19. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. El 20. Muchos de ellos decían, demonios tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniados. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Amén. Entonces también había nuevamente había conflicto en medio de ellos. Dice que volvía a haber conflicto entre los judíos por estas palabras. Muchos decían, tiene demonios, ¿cierto? Por Belcebú hace las señales que él hace. Otros decían que estaba loco, que estaba fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían, se preguntaban. ¿Por qué le ponen atención si está loco, está fuera de sí? Tiene demonios, está endemoniado, por Belcebú echa fuera los demonios. Pero otros decían esto, estas palabras no son de endemoniado, estas palabras no son de alguien que está poseído. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Y se cuestionaban, y ellos mismos entre ellos decían, ¿cómo este hombre que nosotros decimos que tiene demonio, que está fuera de sí, puede hacer señales como abrir los ojos de un hombre que nació ciego? ¿Cómo puede hacer las señales que él hace si no estuviera Dios con él? Como cuando dice, cierto Nicodemo, nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. O cuando el mismo ciego dice, ciertamente ustedes dicen que es pecador, si es pecador o no, yo no lo sé. Una cosa sí sé, que a mí me abrió los ojos, ¿cierto? Y ciertamente Dios no oye a los pecadores. Entonces, las obras que Jesús hacía daban testimonio de que él era un hombre lleno de Dios, que era el Mesías, que Dios estaba en él. Y lo más profundo aquí, que dice que las disensiones y los conflictos religiosos que habían casi siempre eran por problemas, ¿cierto?, de diferencias doctrinales, diferencias de interpretaciones. Cuando Jesús le enseñaba algo, la palabra de Jesús no entraba en ellos porque la tomaban literal, porque no entendían, porque decían que se atribuía deidad, porque hablaba que, porque decían que hablaba blasfemia cuando por ser dijo que Abraham había visto su día y todo eso lo usaban, ¿cierto? Como un problema más que todo escritural. No entendían la palabra, no hallaba cabida en ellos y porque la palabra la tomaban literal. Sin embargo, ellos citaban la escritura, tenían la Torá, tenían la ley, tenían los profetas, tenían los escritos, ¿cierto?, antiguos, pero no entendían que todos esos escritos los llevaban directamente a Jesús y que Jesús, más que hablarle de una ley escrita que una ley oral, le enseñaba a aplicar esta ley en ellos. Entonces sus conflictos más que todo eran doctrinales. Y vemos aquí en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14, que Pedro empieza a hablar y empieza a enseñar que debemos, ¿cierto?, indagar y tener claridad en la palabra, que cuando tenemos claridad en la escritura, ¿cierto?, no hay conflicto, o que todos los conflictos, o que no tenemos que tener ciertos conflictos doctrinales cuando estamos apegados a la palabra. Aunque venga alguien con una doctrina diferente, cuando estamos, ¿cierto?, arraigados en la palabra, tenemos la seguridad de que estamos en la verdad. Vamos a leer Segunda de Pedro capítulo 2 del 14 al 18. Segunda de Pedro capítulo 2. No, perdón. Segunda de Pedro capítulo 3 del versículo 14 al versículo 18. Por lo cual, oh amado, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensible en paz, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en toda su epístola, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también la otra escritura, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien,
Creed en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén, ¿cierto? Poderoso igual lo que enseña el apóstol Pedro. Y en la epístola de Pedro, él mismo cita, ¿cierto? Las epístolas del apóstol Pablo. Dice como él mismo nos enseñó en casi todas sus epístolas, ¿cierto? Como él nos enseñó en casi todas sus epístolas, dice, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces los conflictos, las divisiones también se, se se ejecutaban, se daban porque ellos torcían la palabra, torcían la Torá, ¿cierto? O torcían la enseñanza, ¿cierto? Según su propia voluntad. No recibían el ministerio de Jesús porque de su propia voluntad, ¿cierto? O en cierta forma estaba cegado el entendimiento de ellos. Entonces, ahí el apóstol Pablo igual, y aquí lo que cita cierto Pedro, que sabiendo esto de antemano, nos guardemos de estas cosas para que no seamos arrastrados por los que están en error, y les llama inicuo, gente cierto que impía, gente que no es piadosa, gente que tiene malos pensamientos, gente que anda en su carnalidad, para que no caigáis de vuestra firmeza, enseña el apóstol Pedro. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria. Entonces nos exhorta o nos enseña a poder crecer en nuestro conocimiento, a crecer en la gracia, a tener una solidez en cuanto a la palabra, ¿cierto? En cuanto al conocimiento de Dios, para que no venga cualquiera que tiene torcido su entendimiento o manipulando en cierta forma la doctrina pueda hacernos caer de nuestra firmeza. Sigamos avanzando. Juan capítulo 7, versículo 44. 7:44. 7:44. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Es lo que compartíamos, ¿cierto?, acerca de los alguaciles, ¿cierto? Los que querían prenderle en cierta forma eran los alguaciles y querían prenderle y querían echarle mano. ¿Por qué? Porque los sacerdotes y los fariseos le habían encargado esa labor a los guardas del templo, ¿cierto? Como diríamos, a la policía de Jerusalén o a los que estaban encargados de la seguridad. Querían que Jesús fuera aprendido y ellos así, ellos poder, ¿cierto?, interrogarlo y a través de un interrogatorio que ellos ya tenían manipulado, poder encontrarlo culpable y darle muerte. Ese era su plan, ese era el propósito de ellos, lo que ejecutaron años más, o sea, tiempo más tarde. Pero sin embargo no pudieron echarle mano. ¿Por qué? Porque aún no había llegado la hora del Señor, aún no había llegado el tiempo de su sacrificio. No era que ellos quisieran apresarlo, era que Dios ya tenía un plan de redención para todos nosotros. Dios había planificado de ya el sacrificio de su Hijo, pero esto no dependía de ellos en su tiempo, ni del enemigo, ni de nadie, sino que esto dependía solamente del plan perfecto del Señor. Eso está también ahí en el capítulo 17 de Juan, versículo 4. Hasta ese momento era cuando él tenía que ser sacrificado. Y hay un comentario igual, dice, ¿quién eran los que querían prenderle? El Sanedrín había enviado alguaciles, autoridades que guardaban el templo, para que le prendiesen. Probablemente ellos querían arrestarle, pero no pudieron porque aún no había llegado su hora. Juan capítulo 7, versículo 4. Juan 17, 4, perdón. Juan 17, 4.
glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Entonces, claro, cierto, no pudieron arrestarle. ¿Por qué? Porque aún no había llegado su hora. ¿Y la hora de qué? La hora de que él pudiera testificar, así como dice aquí en el libro de Juan 17:4, lo que leía el pastor: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús aún no estaba preparado, ¿cierto?, el tiempo de su sacrificio. Por lo tanto, aunque ellos querían prenderle, no podían, porque no se trataba del plan de ellos, sino que el plan soberano de Dios. Versículo 45. Dice: los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Entonces los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Otro comentario, dice: el Sanedrín esperaba que los alguaciles llegasen con Jesús para poder enjuiciarle y así cumplir el objetivo de eliminar a Jesús. Sin embargo, cuando llegaron los guardias del templo, se dieron cuenta que no traían a Jesús, no habían podido apresarle, y aunque los religiosos pensaron que habían fallado en la tarea encomendada, sería sorprendente la respuesta de los alguaciles. Entonces, aquí pasa algo: cuando llegan los alguaciles y llegan sin Jesús, ellos le empiezan a preguntar: ¿por qué no lo habéis traído? ¿Por qué no trajeron a Jesús? ¿Por qué no lo apresaron? Queremos interrogarlo, queremos hallarlo culpable, queremos sacrificarnos, ya nos ha dado muchos dolores de cabeza. Pero como aún no había llegado el tiempo de Jesús, pasó algo sobrenatural con los alguaciles. Y miren lo que dicen ellos cuando responden a la pregunta de los principales sacerdotes y los fariseos. Versículo 46. Los alguaciles respondieron. Miren lo que dijeron los alguaciles cuando llegaron a los sacerdotes, cuando llegaron a las autoridades: jamás hombre alguno ha hablado como este. En otras palabras, nunca habíamos escuchado un hombre que hablara así. En otras palabras, nunca habíamos escuchado un hombre que tuviera tanta elocuencia, tanta palabra, tanta sabiduría, tanto poder. Nunca habíamos escuchado un hombre con estas palabras, con esta sabiduría, con este poder de Dios en sus palabras. No pudieron apresarla porque quedaron impactados por el poder de Dios que fluía a través de las palabras de Jesús. Y para que ellos declararan esto, era tremenda la valentía, tremendo lo que tiene que haber ocurrido en los alguaciles, porque imagínense, estaban frente a las autoridades, estaban frente a los líderes religiosos. Ellos quizás tenían poder para apresarlo o para destituirlos, ¿cierto?, como alguaciles. Sin embargo, ellos con valentía le dijeron: jamás hombre alguno ha hablado como este. Era tremendo. La enseñanza del Señor había impactado a aquellos hombres. La enseñanza del Señor había revolucionado la vida de ellos. Y es tremendo lo que ocurre. Y aunque estos hombres habían sido impactados, no habían sido los primeros, porque ya muchos otros habían declarado estas palabras y habían sido impactados con el ministerio del Señor. También lo podemos ver ahí en el libro de Mateo, capítulo 7, versículos 28 y 29. Tremendo lo que los alguaciles dicen cuando llegan sin Jesús: nunca un hombre nos había hablado como este. Jamás hombre alguno había hablado como este. Por eso no pudieron apresarlo. 28-29, Mateo. Mateo 7, 28-29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Poderoso, ¿cierto? Mateo 7, 28, 29. Cuando Jesús terminaba de estas palabras, cuando Él terminaba de hablarles, de enseñarles, la gente se maravillaba de su enseñanza, de su doctrina, porque le enseñaba como quien tenía autoridad, como quien tenía poder. Como dijeron por ahí los discípulos: ¿quién es este que el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este que tiene autoridad? ¿Quién es este que habla como quien tiene autoridad? Y no como los escribas, que quizás tenían conocimiento, que hablaban la Torá, que hablaban la ley oral, que hablaban los salmos, que hablaban los profetas, pero en verdad lo hablaban de forma literal, lo hablaban de forma humana y no tenían consistencia sus palabras, tampoco tenían poder de Dios, porque el poder que Jesús emanaba era el poder de la palabra, por cuanto Él era la misma palabra hablada. Gloria al Señor. Dice: también los discípulos se impresionaban, ¿cierto?, por los mensajes o por las palabras de Jesús. Lucas capítulo 24, versículo 19.
Lucas 24, versículo 19. Está. 19. 24, 19. 24, 19. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Claro, aquí está en el capítulo 24, empieza a hablar acerca de los del camino de Emaús. Empieza a hablar de los del camino de Emaús y Jesús va caminando, ¿cierto?, con dos de los discípulos que al saber que Jesús había resucitado, o sea, al saber que Jesús había sido crucificado y al no verlo resucitado, vuelven a su ciudad natal, vuelven a Emaús y cuando iban camino, dice que ellos iban hablando, ¿cierto?, acerca de estas cosas que habían ocurrido en Jerusalén y Jesús se acerca como un forastero, se acerca como un forastero y se acerca para escuchar y les pregunta, le dice, ¿qué pláticas son estas que tienen entre vosotros? Y ahí ellos le dicen, ¿cierto? Él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, ¿cierto? Y le dicen ellos, ¿acaso usted eres el único varón en Jerusalén que no ha escuchado todas las cosas que han acontecido en este tiempo? Y Jesús le dice, ¿qué cosas? Y ahí ellos le dicen, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y dan testimonio de que Jesús fue un varón poderoso en palabra, en enseñanza. Ellos se maravillaban del poder de Dios. Pero es tremendo igual lo del camino de Emaús, porque dice que él van caminando todo el camino y cuando llegan a la ciudad de Emaús, dice que él se hace como que va a seguir de largo, va como que va a seguir su camino. Y entonces cuando ocurre eso, dice que ellos le invitan a pasar a su ciudad, le invitan a pasar a su ciudad y él va y entra a la aldea de ellos y lo invitan a pasar y mientras están compartiendo, dice que mientras él les parte el pan, se le abren sus ojos y dice que Jesús desaparece delante de ellos. Y entonces ellos dicen, ¿cómo nos sentíamos ese fuego ardiendo en nuestro corazón cuando Él nos hablaba, cuando Él nos anunciaba? Y hay una palabra en el libro de Jeremías, que profetiza en cierta forma el camino de Emaús. Hay una palabra, voy a buscar la cita porque no la tenía anotada. Hay una palabra en el libro de Jeremías capítulo 14, versículo 8. Tremendo lo del camino de Emaús, ¿cierto? Cuando Jesús se le hace como un forastero, ¿cierto? Como un hombre que no entendía lo que hablaban. Miren, el libro de Jeremías, capítulo 14, versículo 8, anuncia eso. Dice, oh, esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción. ¿Por qué te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar la noche? Porque eres como hombre atónito y como valiente que no puede librar. Sin embargo, tú estás entre nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros invocado tu nombre. No nos desampares. Se dice que esta palabra anuncia proféticamente o es como una profecía acerca del camino de Emaús, ¿cierto? Él les dice, ¿por qué te has hecho como forastero, como caminante que se retira para pasar la noche poderoso? Porque ellos quedaban asombrados por el poder de la palabra de Jesús. También en el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, se nos enseña acerca de eso. ¿Cuál era el poder que tenía Jesús? El poder de la palabra. ¿Qué es lo que Jesús hablaba? La palabra. ¿Qué es lo que Jesús compartía? La palabra. Todo lo que él hablaba era de acuerdo a lo que está escrito. Y aquí el apóstol Pedro nos aconseja lo mismo, ¿cierto? A que vivamos y hagamos y hablemos y hagamos conforme a lo que está escrito, conforme a la palabra. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 11. Si alguno habla
hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces, si alguno habla, hable conforme a la palabra. Si alguno ministre conforme al poder de Dios, como Dios le da. Entonces nos enseña eso, ¿cierto? A ministrar y hablar de acuerdo a la palabra. Es lo que Jesús compartía, es lo que Jesús hablaba, ¿cierto? De acuerdo a la palabra. Y esto causaba poder en los oyentes, esto impactaba la vida de los oyentes. También el apóstol Pablo instruye a Timoteo a eso, ¿cierto? A predicar en tiempo, a compartir la palabra. Esto está en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Esto es lo importante, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, ¿qué es lo que va a impactar? ¿Qué es lo que impactaba la vida de los apóstoles? ¿Qué impactaba la vida de los discípulos? ¿Qué impactaba la vida de los religiosos de la época? ¿Qué impactaba la vida de los alguaciles? El poder de la palabra. Y el Señor nos exhorta a eso, que en este tiempo también compartamos la palabra, hablemos de acuerdo a la palabra y prediquemos a tiempo, exhortemos, instruyamos, reprendamos todo a través de la palabra del Señor. Esto causará poder en los que nos escuchan. La palabra pueda estar en nosotros y ser una palabra poderosa en nuestros labios. Versículo 47. Dice, entonces los fariseos le respondieron a los alguaciles, ¿también vosotros habéis sido engañados? Y la Nueva Versión Internacional dice, así que también vosotros os habéis dejado engañar. Entonces, los religiosos, ¿cierto?, se sorprendían de esto, de que también estos alguaciles voluntariamente se habían dejado engañar. ¿Por qué? Porque habían escuchado la elocuencia, el poder de la palabra, el poder de Jesús, ¿cierto? Y habían sido impactados por esto. Entonces ellos le están diciendo y en cierta forma lo reprenden. ¿Acaso vosotros también os habéis dejado engañar? ¿Acaso vosotros también habéis sido engañados? Versículo 48 dice, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? ¿Qué es lo que dicen ellos? ¿Cierto? Que en cierta forma el mensaje de Jesús era recibido solamente por los indoctos, por los que no tenían conocimiento, por el vulgo del pueblo, por la gente que quizás no tenía autoridad, y por eso empiezan a cuestionar a los alguaciles. ¿Ustedes acaso se han dejado también convencer? ¿No saben que no hay gobernantes, no hay fariseos, no hay gente que tenga autoridad que ha creído en él? El evangelio en cierta forma estaban diciendo es para los ignorantes, para la gente que no conoce, para la gente que no sabe. Eso es lo que estaban diciendo aquí los líderes religiosos. Y aunque quizá en este tiempo ellos reclaman o citan eso, que no habían líderes que quizá habían recibido a Jesús, la Escritura nos dice en el libro de Juan, capítulo 12, versículo 42, que había muchos que habían creído en él, que había muchos líderes que habían creído en el Señor. Juan, capítulo 12, versículo 42. Ahí está. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Versículo 43, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Pero aquí, en cierta forma, los líderes dicen esto cuando los alguaciles declaran, cierto, que el poder de la palabra de Jesús lo había, en cierta forma, impactado. Ellos dicen, no se dan cuenta que no hay líderes, no se dan cuenta que no hay gobernantes, no hay fariseos. Y ellos, los fariseos, los consideraban gente entendida en la palabra, maestra en la palabra, maestra en la Torá. Sin embargo, aquí el libro de Juan nos dice que había muchos, ¿cierto?, que habían creído en él, pero a causa de los fariseos, a causa del qué dirán, a causa del no ser expulsado de la sinagoga. ¿Por qué? Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. A causa de eso estaban en secreto.
A causa de eso estaban ahí, en cierta forma, como diríamos, infiltrados, aunque sabían y reconocían que Jesús era el Mesías, que las obras que hacía provenían de Dios, estaban, como diríamos, tras bambalinas, no querían ser reconocidos como discípulos o como gente que creía en Jesús. Mire lo que dice el versículo 49, qué tremendo lo que habla aquí. Dice, mas esta gente que no sabe la ley es maldita. Eso es lo que dicen los líderes religiosos. Esta gente que no sabe la palabra, esta gente que no conoce la Torá, esta gente que no ha sido preparada, esta gente que no ha estudiado Torá, esta gente está maldecida. Por eso creen en ese Mesías, por eso creen en ese Jesús, por eso creen en ese falso profeta que se levantó y cuestionaban, ¿cierto? Y cuestionaban y decían que todos aquellos que eran servidores de Jesús eran porque era gente del vulgo, gente que quizás no tenía letra, gente que no tenía conocimiento. Y no reconocían que también había líderes que habían sido cautivados por la enseñanza de Jesús. El libro de Deuteronomio, capítulo 27, versículo 26, si quiere, no lo lea, anótelo, yo lo leo. Dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Ahí está citando una palabra, Moisés le cita muchos mandamientos. Y de esta palabra se tomaban ellos, maldito el que no confirmara las palabras de esta ley para cumplirlas. Deuteronomio 27, versículo 26. Entonces, ¿qué es lo que estaban citando ellos aquí en Deuteronomio para declarar que todos los siervos, todos los seguidores de Jesús eran gente maldita porque no creían a la palabra, porque no creían en la Torá? Sin embargo, la misma palabra hecha hombre estaba frente a ellos. La misma palabra se había encarnado en Jesús y todo lo que él hablaba, todo lo que enseñaba era de acuerdo a la palabra. Lo que Jesús fluía, lo que Jesús compartía era la palabra hablada, la palabra hecho hombre. Pero esto no cabía en el corazón de ellos. ¿Por qué? Porque Dios mismo había cegado la vista del entendimiento de ellos. Mire, 1 Corintios capítulo 1, versículo 27 y 28, un versículo que conocemos. 1 Corintios capítulo 1, versículo 27 y 28. Escogió Dios. Espera, de nuevo. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Amén, ¿cierto? Sino que lo vil del mundo escogió Dios. Ellos se consideraban importantes, ellos se consideraban como los sabios, los entendidos, el pueblo de la Torá. Sin embargo, con todo su conocimiento, con toda su información, con toda su tradición, con toda su religiosidad, no podían ver que frente a ellos tenían al mismo Mesías, sino que lo único que querían era crucificarlo, sino que lo único que querían era enjuiciarlo porque enseñaba la palabra y con poder y con autoridad y hacía señales que iban en contra de la enseñanza de ellos. Entonces, todo esto lo escondió el Señor a los poderosos, a los nobles, a los ricos, a los importantes, y nos reveló a nosotros, lo necio del mundo, para avergonzar a los sabios, lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes, lo vil del mundo para menospreciar, ¿cierto? Para menospreciar a lo que es, ¿cierto? Lo que no es, para deshacer lo que es poderoso, a fin de que nadie se jacte en su presencia, dice, sino que Dios escogió a lo vil para menospreciar a todo lo que quizás se consideraba ser algo en el Señor. Vamos a volver al libro de Juan, capítulo 7, versículo 50. Dice, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, también era fariseo, ¿cierto? Nicodemo, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y no sabe lo que ha hecho? Y respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Entonces ellos mismos, cuando están contendiendo, cuando están diciendo, todo el que no tiene Torá, todos estos son pueblos sin Torá, esta gente, gente maldita, ¿cierto? Hablando acerca de los seguidores
acerca de los que habían creído en Jesús, se levanta Nicodemo, que era uno de ellos mismos, que también era fariseo, que también era un maestro de la ley, y les dice y les cita la palabra, ¿cierto? Les cita la escritura. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? La ley le prohibía, ¿cierto?, emitir un juicio sin primero escuchar el testimonio o escuchar lo que hablaba el que iba a ser enjuiciado. Y sin tener pruebas, como diríamos, o si no, y sin ver la obra, no se podía enjuiciar a nadie, no se podía enjuiciar, ¿cierto?, a alguien ni declarar culpable si no se sabía lo que había hecho. Entonces lo que les dice Nicodemo, ustedes también escúchenlo, escuchen lo que él habla, escuchen, vean sus señales, no pueden enjuiciarlo así como así, nuestra ley lo impide. En cierta forma Nicodemo quería y reconocía que Jesús verdaderamente era el Mesías, como se le revela ahí en el capítulo 3 del libro de Juan, cuando viene a Jesús de noche y declara esta palabra que ya hemos compartido hoy día, ¿cierto? Sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Ellos sabían y Nicodemo sabía y se hizo, aunque quizá en secreto, un servidor. Él creyó con todo su corazón cuando Jesús lo impactó con la palabra. Nicodemo, el que no nace de agua y de espíritu no puede ver mi reino. Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino. Entonces esas mismas palabras que Jesús hablaba con tanta autoridad impactaron el corazón de él y la transformaron. Y ellos, cuando Nicodemo se levanta, ¿cierto?, y les declara esto, le responden y le dicen, ¿también tú eres Galileo? ¿También tú te has hecho uno de ellos? ¿También te has hecho maldito como esta gente? Escudriña, le dicen, y ve que de Galilea no se ha levantado nunca un profeta. Y aunque quizá ellos negaban que Jesús era el Mesías, Jesús, a pesar de su negación, tuvo una tremenda victoria. Ellos voluntariamente negaban, como decíamos al principio, de que Jesús no venía de Galilea, sino de Judá, que no venía de Nazaret, sino de la ciudad de Belén, como había nacido el rey David, había cumplido con toda la ley. Sin embargo, el poder de la palabra, el poder de la elocuencia, el poder de la victoria de Jesús no cabía en el corazón de esta gente. Y a causa de esto le rechazaban, querían enjuiciarle, querían condenarle. Sin embargo, Jesús se apartaba en medio de ellos. Cuando querían apresarle, Jesús salía en medio de ellos caminando. Ellos no podían apresar a Jesús porque no eran ellos quien lo iba a juzgar, sino que Dios mismo tenía un plan de redención y iba a poner, ¿cierto?, a su Hijo como un cordero sin mancha para ser ofrecido y ser sacrificado por todos nosotros, como Jesús mismo nos enseña y como Jesús mismo dijo, nadie me quita mi vida, sino que yo mismo la pongo para volverla a tomar. Tremendo el libro de Juan, tremendo el capítulo 7, ¿cierto? Y todo lo que hemos compartido, como ellos habían mandado a estos alguaciles, que al ser impactados por la palabra de Jesús no fueron capaces de retenerlo, no fueron capaces de apresarlo. ¿Por qué? Porque la palabra de Jesús tenía poder, porque Jesús hablaba y enseñaba como quien tenía autoridad. Y esa misma palabra hoy día está en nosotros y tenemos que empezar a ser un pueblo de la palabra, como nos enseñaba el apóstol Pedro, como nos hablaba el apóstol Pablo, ¿cierto? De que hablemos conforme a la palabra, que citemos la escritura, que meditemos en la palabra y que la palabra pueda estar abundantemente en nuestro corazón para que esa palabra nos dé victoria, para que esa palabra nos haga crecer y nos haga ser gente de poder. Como dice el libro de Josué capítulo 1 versículo 8, nunca se aparte tu boca de este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Tenemos que ser gente de la palabra, porque entonces Dios nos dará victoria. Aunque se levante la oposición, aunque se levante el desprecio, aunque se levante el enemigo, Dios nos dará victoria sobre todas esas cosas que se levanten en contra de nosotros, porque somos gente de la palabra, gente que cree. Y que aunque el enemigo y aunque los religiosos nos tachen de malditos, gente indocta, sin preparado, el Señor nos escogió a nosotros, los vil del mundo, los necios del mundo, para avergonzar a los sabios, para avergonzar a lo importante. Por ahí otra palabra dice, porque lo escondió esta cosa de los sabios y nos reveló a nosotros los pequeños. Somos sus pequeños, pero nos llamó para hacernos grandes en sus caminos, para hacernos gente bendecida. Aunque aquí los fariseos decían, esta gente está maldita, verdaderamente la palabra es la que bendice.
Y esta gente era gente de la palabra, gente que había creído en el Mesías, que había recibido al Dios hecho hombre, y eran gente que había sido bendecida por Dios. Tremendo el estudio de hoy. Voy a dejar los micrófonos para que puedan compartir, ¿cierto? Y para que puedan acortar algo o compartir algo estos últimos minutos. Por acá. Amén, Felipe. Yo, vale, estaba con esta cosa. Sí, Me llama la atención, más que me llama la atención, o algo de lo que hemos hablado, de todo lo impactante que queda casi obvio, pero lo que me hacía pensar, lo que vimos hoy día, ¿no? Lo que conversamos, en realidad todos estamos, es lo que voy a decir, no sé si estará bien o no, pero un pensamiento, todos estamos como al borde de pasar de ser un cristiano a ser un fariseo, en muchas etapas, con con el afán de hacer cumplir la palabra, de repente rozamos la raya de ser un cristiano correcto a ser un fariseo. Llevar al otro. Sí, o nos volvemos legalistas, y legalista no es solamente ser legalista con la ropa, con la música, eso es una careta antigua, digamos, de la iglesia sobre el legalismo, pero ser legalista yo creo que es más que eso. Y también pensaba a través de lo mismo que no es nada nuevo de lo que vivimos ahora. Que el afán de cumplir la palabra nos lleva a ser legalistas y a volvernos fariseos modernos. Y que está lleno de fariseos modernos. Que te esgrimen la Biblia, pero ellos son los primeros en salirse de la condenación y de no ponerse de ejemplo. Ves mucho uno de eso en este momento, y que el Señor nos guarde los pies de caer en eso mismo, de por creer que a lo mejor no tiene la razón y quiere imponer la palabra, se va a volver un legalista cuadrado que no deja la obra del Señor entre medio de todo lo que está pasando. Pero lo que más me llamaba la atención era eso, y que se vuelven a repetir las mismas cosas, pero en tiempos modernos. Sí, de hecho, yo tenía unos comentarios que para no alargarnos tanto, no quise como abordarlo, pero efectivamente tiene mucho sentido lo que compartí, Felipe, porque cuando habla de división, y cuando leíamos ahí en el libro de Pedro, cuando decía que el problema, la mayoría de las veces de las divisiones son problemas doctrinales, y el problema doctrinal se genera porque hay alguien que cree que tiene la verdad sobre otro, o que se cree más capaz, o que cree que su enseñanza es la correcta, y como decís tú, esgrime quizá una enseñanza, una doctrina para desclasificar a otro o para excluirlo simplemente incluso de la salvación, porque hay gente que te condena con una doctrina porque quizá ellos te enseñan otra cosa, o han entendido otra cosa, o han mal interpretado alguna enseñanza bíblica. Esto hace que quizás condenen a otros que piensan diferente a cómo pensamos nosotros o cómo piensa el hermano de al lado. Entonces igual ese es un problema que se genera hoy día, pero para poder tener la certeza de que estamos en lo correcto, tenemos que vivir la palabra. Así es que, más que todo eso, podemos compartir mucho y tener mucha enseñanza y tener mucha elocuencia y hablar mucho de la escritura, pero finalmente, si no cumplimos la palabra, en realidad somos fariseos modernos. Como decís tú, somos gente que quizás tiene una apariencia de piedad, pero en realidad niega la misma con su hecho, con su enseñanza, cómo vive, pues. Entonces, efectivamente, la única forma de poder vivir eso o poder contrarrestar eso y también anular las divisiones que se levantan es viviendo la palabra y cumpliéndola y conociéndola. O sea, viviendo una vida en comunión con Dios y meditando en la palabra, nadie va a poder decirte o desclasificarte o dividir o decirte tú estás en lo correcto, tú estás errado, tú estás condenado, sino que la misma palabra es la que nos juzga, es la que nos corrige, la que nos exhorta, la que nos reprende. Todo a través de la palabra. Por eso es que tenemos que permanecer en la palabra, para que nadie venga
a sacarnos de nuestra firmeza, como decía el apóstol Pedro. Buen comentario, Felipe. No sé si hay alguien más que quiera compartir. No, simplemente confirmar lo que decía Felipe, porque, bueno, yo creo que todos nos enfocamos en eso, en las características de los religiosos, siempre usando la palabra, o como usted dice, la Torá, o el Pentateuco, para poder buscar la forma de condenar a Jesús y ver que el que no participaba de su idea simplemente era un ignorante, un indocto. Entonces, eso, hoy día se usa la misma estrategia, gente que se le ha revelado un poco más la palabra y de repente en estos tiempos esta línea que está causando este estrago hoy día, que nosotros tenemos que ser reevangelizados porque no somos salvos por aquí por allá. Entonces es el mismo sistema y por eso es que es importante afirmarnos en la palabra, repitiendo lo que dice el apóstol Pedro, para no ser derribados de nuestra firmeza en Cristo. Pero esa se viene a través de lo que estamos haciendo precisamente este día martes. Si lo entendiéramos, qué importante sería estar en todo enfocado en esto, porque cada día estamos afirmando nuestros fundamentos y nadie nos moverá si podemos oído a la palabra. Así que eso es, creo que concordamos en todo. Amén, poderoso. Ese es nuestro fundamento, la palabra, lo que está escrito. Y como dice, tantas doctrinas que se levantan ahora, ¿cierto? Del cesacionismo y tantas cosas, ¿cierto? Del salvo, de que somos predestinados y tantas cosas, ¿cierto? Que se levantan hoy día para torcer, en cierta forma, la palabra. Pero a los vil del mundo nos cogió para avergonzar a los sabios. Debemos igual ser gente preparada para que nadie venga a reevangelizarnos con una doctrina errada. Pues yo he visto igual videos donde habla gente que dice, no, a los pentecostales también tenemos que enseñarles y en cierta forma quieren abordarnos porque tal como decían ellos, esta gente es maldita y por mucho tiempo se nos ha tachado de gente ignorante, de que nos movemos solamente de salto y grito, pero tenemos que ser también gente de la palabra, gente que conoce al Dios que sirve, al Dios de la palabra. No sé si hay alguien más que quiera compartir. Bueno, vamos a pedir la bendición y vamos a rogarle al Señor que bendiga, ¿cierto?, el estudio de hoy, que bendiga a todos los que nos hayamos podido reunir y también bendiga a los que no han podido para que también se animen y puedan, ¿cierto?, tener este hábito, un hábito de estudio que esto enriquece y nos hace crecer en cuanto al conocimiento de nuestro Dios. Voy a pedir al pastor para que ponga la bendición del estudio de hoy. Oramos. Buen Dios y Padre Celestial, te adoramos, te exaltamos. Gracias por estar nutriendo tu palabra y estar alimentando nuestro cuerpo espiritual de este pan de vida que es tu palabra. Nos habla de ti, Señor Jesús, del Mesías, que fue rechazado por los fariseos, por los religiosos de aquella época, y que, Señor, en todas las oportunidades que había, buscaban la oportunidad de prenderle para destruir el avance de su predicación, contratando alguaciles para que lo trajeran, pero en medio de eso vemos como esa gente fue transformada por tu palabra y no pudieron ser porque tampoco era tu tiempo. Ayúdanos a entender estas pequeñas aplicaciones y lecciones que igual hay un tiempo para todas las cosas. Nosotros y nadie nos podrá separar de este poder que sale a través de tu palabra. Independientemente del momento que estemos viviendo, te adoramos, te exaltamos. Gracias por lo que hemos podido estar hoy día atendiendo el mensaje de tu palabra, que nuestra mente recepcione bien tu palabra, que nuestro espíritu se edifique y ayúdanos a fortalecernos. Se bendice a los que no han podido hacerlo y coloca en ellos responsabilidad, disciplina, para aprender de tu palabra. Oramos por todos aquellos hermanos que están afectados en su salud, tengan misericordia y nos ayude. Gracias por nuestro hermano Sergio, gracias por Felipe, por Lisette, por la hermana Edith que se ha conectado. Bendícele y rogamos que la palabra tuya haga efecto en estos días, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén, que Dios le bendiga mucho. Nos vemos el domingo y nos vemos. Nos vemos. Bendiciones, saludos. Bendiciones. A mi suegra, que se recupere. Sí, amén. Que se Ya. Hermana Marta Edith. mucho. Que le bendiga, hermana Edith.
Los bendiga a todos. Bendiciones. Que se mejoren, hermana. Chao, chao, chao. Ya, Chao, Dios les Ya, bendiga mucho. cuídese. Chao, Bendiciones para la pastora igual. Bendiciones. Ya. Chao, chao. que estén bien. Bendiciones, nos Chao, chao. aguantamos.